Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la presentación de ajuste óptimo de controladores del grupo Pi, compuesto por Emiliano Ortiz, Martín Casati, Matías Videla y Michel Vázquez. En este sistema hay tres elementos fundamentales. El primero, el sensor de temperatura TT, que mide constantemente la temperatura del reactor. Segundo, esa señal se envía al controlador TC, que la compara con el valor deseado, el set point. Tercero, con esa diferencia llamada error, el controlador decide si debe abrir o cerrar más la válvula de vapor. Si la temperatura está por debajo de lo esperado, la válvula se abre más para que entre más vapor. Si está por encima, se cierra para que entre menos. La fórmula que usamos para calcular la apertura de la válvula es BP igual a KC por E más 50, donde KC es la ganancia del controlador y E es el error. Gracias a este mecanismo, el sistema puede mantener la temperatura del reactor estable, lo que garantiza que la reacción siga ocurriendo correctamente. Antes de hacer cálculos, es importante definir cuáles son los parámetros del sistema, que en este caso son los devueltos por la función generador, que toma como entrada el vector que contiene los números de legajo de todos los integrantes del grupo, obteniendo los siguientes valores: ganancia de la válvula, KB, igual a 0,3, constante de tiempo de la válvula, TB, igual a 0,8, ganancia del proceso, KP, igual a 2,6, constante de tiempo del proceso, TP, igual a 210, ganancia del sensor, KH, igual a 2,1, y constante de tiempo del sensor, TH, igual a 6,3. Estos parámetros nos van a permitir armar las funciones de transferencia del sistema. Función de transferencia. Con estos datos podemos definir GBS representa cómo se comporta la válvula, GPS modela el comportamiento del reactor, GHS refleja cómo responde el sensor. Juntando todo esto, armamos la función de transferencia de lazo abierto, GLA, suponiendo que la ganancia del controlador es igual a 1. ¿Para qué hacemos esto? Porque necesitamos analizar cómo se comporta el sistema sin retroalimentación y eso nos permite luego ajustar correctamente el controlador. En esta parte del trabajo vamos a explicar cómo determinamos la ganancia del último sistema, utilizando el criterio NiceQuil. Para eso aplicamos el mapeo GLA, que es la función de transferencia en lazo abierto, evaluada sobre el semieje positivo de las ordenadas. Este recorrido es que se utiliza en el criterio NiceQuil para analizar la estabilidad del sistema. En CILAB generamos valores de frecuencia usando long space y luego definimos la función de transferencia. A partir de esto graficamos la parte real contra la parte imaginaria del lazo abierto. En el primer gráfico observamos que la curva real en S sub 0 es igual a menos 0,035, lo que indica que el punto donde se alcanza la condición crítica de estabilidad. Con este valor se calcula la ganancia del último usando la expresión de KCU, lo que nos da un valor aproximadamente de 28,57. En esta diapositiva comprobamos que este valor de ganancia último es correcto. Para eso multiplicamos la función de transferencia por KCU y volvemos a verificar el sistema de lazo abierto. Como se puede ver en el gráfico, la curva intersecta en el eje real exactamente el -1, lo cual confirma que el valor de KCU es correcto y que estamos en el límite de estabilidad según el criterio de NiceQuil. Continuaremos con el ajuste básico del lazo de control. Dado que no se dispone de datos sobre el comportamiento real del sistema, este se estimará mediante el criterio de ajuste de Ziegler-Nichols, que se muestra en pantalla, donde Kc es la ganancia del controlador estimada y Kcu es la ganancia última del controlador. El valor de Kc obtenido es de 14,285714. Esto servirá como primera aproximación durante el diseño del equipo y se espera que la ganancia del controlador final difiera con respecto a este valor. Aquí se puede observar cómo se realiza un ajuste óptimo del lazo de control, utilizando como criterio la razón de asentamiento. Esta razón, que se representa como RA, se define como el cociente entre dos picos sucesivos de la respuesta del sistema. Como vemos en el gráfico, el pico A y el pico B. Para un buen ajuste, esta razón debe ser aproximadamente 1/4. El valor de la razón de asentamiento depende de la ganancia del controlador, es decir, Kc. Lo que se hace es ir evaluando distintos valores de esta ganancia, hasta que se obtenga una razón cercana a 1/4, lo cual indica una respuesta rápida, sin demasiada oscilación y con buen amortiguamiento.
En esta imagen vemos la comparación entre las dos respuestas del sistema de control, uno con lazo de control no ajustado y otro con un ajuste óptimo, evidenciando cómo el ajuste mejora la respuesta del sistema en términos de estabilidad y tiempo de establecimiento. Como conclusión obtuvimos para una ganancia de controlador de 10,75. Además, la razón de asentamiento obtenida es aproximadamente 0,2521, bastante cercano a un cuarto. Esto evidencia que el lazo de control ha sido ajustado adecuadamente. En resumen, modelamos el sistema, calculamos su comportamiento en lazo abierto, aplicamos un ajuste con Zeiger y Nichols y evaluamos la respuesta en lazo cerrado. Esto nos permitió predecir el funcionamiento del sistema y mantenerlo en condiciones estables. Gracias por acompañarnos. Este fue el trabajo del Grupo Pi.